Tenemos ejemplos, las torres de Pino Suárez, y si vemos los efectos para edificios con daños graves, por ejemplo esto que era la Secretaría de Industria y Comercio sobre Cuauhtémoc, casi con Álvaro Obregón, vemos de nuevo que la distribución es en una parte de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque cuando fundan la ciudad les dicen a nuestros antepasados: en donde encuentres a un águila devorando la serpiente, ahí. Llegan estos cuates, ya estaban cansados, ya estaban medio hasta la madre, y ven el águila devorando a la serpiente en medio de un lago. Si se hubieran esperado una hora y se va el águila a tierra firme, estaríamos en una zona firme y se daría claro, lo hicieron porque era una mejor opción, pero eso es lo que nos ha creado. Imagínense el aeropuerto, si lo hubieran hecho en ese entonces, pues andaríamos aterrizando en hidroaviones. Así se funda la ciudad, pasa de ser la ciudad, la antigua Tenochtitlán, una ciudad colonial, y después una ciudad moderna, y estamos directamente sobre los remanentes de un lago. El agua está ahí abajo, no es un estanque de agua, son las arcillas saturadas, y el efecto que tiene entonces este comportamiento, aquí está la fotografía que veíamos, era el gran lago de Texcoco. ¿Y qué es lo que sucede? Teníamos nosotros esta zona del sur. Hay un vulcanismo activo en los últimos 24.000 años que cierra el Valle de México. Cierra un valle que drenaba hacia el sur, hacia Morelos, se cierra y se transforma en una cuenca. Cuando la gente dice la cuenca del Valle de México, pues o es cuenca o es valle, ¿no? Y ahora es cuenca. Esto, que es otro tema muy interesante, y si nos invitan de nuevo otra vez hablamos de volcanes, que es el tema que me apasiona. Hay 140 volcanes en la Ciudad de México, adentro. El Popo no está dentro de la Ciudad de México. Si fuera una Chapultepec, se subieron un volcán. Entonces, la posibilidad, si han visto la película de Volcano, la que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, ese es el escenario de la Ciudad de México. Ven que va el túnel del metro y llega la lava y el señor se avienta, y eso puede pasar en esta ciudad. Pero eso lo dejamos para el siguiente sexenio, ya conocimos lo suficiente. Cuando vemos un perfil, vemos aquí, este perfil dice el Cerro de Tepeyac en este sitio, el Peñón de los Baños en donde está el aeropuerto en este punto, el Cerro de la Estrella en esta zona y San Pedro Actopan en este lugar, que era una serie de cuencas que quedaron cerradas en este punto. Estas cuencas se asolvan y producen entonces el terreno blando, los sedimentos. Cuando trasladamos esa información a la zonificación sísmica de la Ciudad de México, vemos el límite de la Ciudad de México y nos damos cuenta que hay tres zonas: la zona dura, la zona gris, la zona 1, la zona de transición, la zona 2, esta amarilla que va más o menos concordando con el periférico. Y si ustedes siguen conmigo esta línea y la trasladamos aquí, es la orilla del lago. Es una zona además muy angosta en transición solo en la parte norte-noroeste, y después viene la zona sísmica 3. Y como todo esto debería de estar en rojo, lo que es verde limón, verde oscuro, café y rojo, decidieron dividirlo en 3, A, B, C y D. Aquí está el aeropuerto y estas zonas coinciden con las partes más profundas y con un terreno más blando. El efecto de ese terreno más blando lo que hace es el efecto de una gelatina más o menos. Si colocamos la gelatina en la mesa y le damos un golpe a la mesa, lo que vemos es que la gelatina no solo brinca una vez, sino que brinca y comienza a oscilar. No puede contener el movimiento porque es un medio semisólido, semilíquido, y ese es el efecto que tiene la Ciudad de México. Es conocido como el efecto Ciudad de México. ¿Qué sucede cuando comparamos el movimiento en la zona dura, en Ciudad Universitaria, comparado con el aeropuerto? En el aeropuerto se siente 40 veces más. Es un mundo de diferencia en un tramo de 30 kilómetros. La gente debería de conocer perfectamente en qué zona sísmica viven, igual que saber en qué código postal vivimos. Entonces, si alguien me dice yo vivo en la zona 3D junto al aeropuerto, uno le dice mucho gusto, mejor cuando tiemblen, a ver si están las cosas bien. Y claramente esto pondría responsabilidad de nosotros para que la gente, quienes deben de estar haciendo simulacros y quienes deben de revisar estructuralmente sus edificios, la gente que está viviendo en las zonas sísmicas 3, debería de estar los letreros que dicen la calle, el código debería decir la zona, los edificios públicos deberían decir bienvenido al edificio, está usted entrando a un edificio en la zona 3B, 3C, y entonces dice uno chingo, volteo, lo veo. Esto es correspondencia,
¿no? Nos transfieren la responsabilidad, nosotros decidimos si entramos o no entramos. Mientras esto no lo sepamos y no es un secreto, de hecho yo más o menos puse aquí la ubicación de La Salle, deben de estar ustedes en el límite de la zona de transición con la primera zona, la 3A. Los que saben perfectamente de esta distribución, ¿quiénes son? Los seguros, ¿no? De hecho a mí me llevó la tristeza porque vivimos en la zona 1 y me ponen como si estuviera en la zona 2. ¿Y en qué se traduce? En que el coaseguro, en lugar de ser 5%, es el 10%. Y le discuto a la gente de los seguros y me dice, ¿pero vive en la delegación Tlalpan? Le digo, sí. Dice, es que es zona blanda. Le digo, está usted totalmente equivocado, tiene como el 5% de zona blanda. Dice, es que utilizamos la clasificación más alta. El 95% de la delegación Tlalpan está en zona dura. Y me dijo, pues si no quiere, cámbiese a otro seguro. Y dije yo, pues ya, total, ni va a pasar nada. Yo espero que no. Vivo en un piso 16, estoy seguro que el edificio está bien construido, pero esta es la parte que hay que dedicar, ¿no? Montamos las delegaciones y nos podemos dar cuenta que deberíamos de andar con sistemas de lanchitas y no con microbuses. Si vemos el número de millones de habitantes, en las que están marcadas en color blanco, son las que tienen alguna de las componentes de zona sísmica 3. Y lo que vemos es que hay millones de habitantes y no hemos considerado la zona del Estado de México, que claramente está en un elemento muy importante toda la zona en este sector. Ahora sí, un poco sobre el sismo del 20 de marzo, ya era un sismo en una zona en donde se había presentado sismicidad. Esta es una sismicidad anterior. De hecho, Pinotepa Nacional es uno de los sitios más interesantes. Va uno por 3 o 4 días y hay una garantía de que va a sentir un sismo, ¿no? Llegamos nosotros y está uno en la tiendita, en un refresco, y empieza a temblar y salimos corriendo, y los otros cuates ni se inmutan, ¿no? Es tal la sismicidad que es tremendamente frecuente. Algunos de los aspectos comparativos: este es el sismo del 20 de marzo en verde, este es el sismo del 85, los mismos registros en SST. O sea, vean la comparación. Este sismo no fue absolutamente nada. Cuando vemos el espectro podemos ver las características en desplazamiento, el periodo. Este es el 85 y este es el del 20 de marzo. Entonces estamos hablando de un sismo muy pequeño, y la pregunta es, si es un sismo pequeño comparado con el del 85, ¿por qué estamos observando el tipo de daños? Estas son algunas de las réplicas. Hacíamos énfasis en siempre decir, es el sismo de Ometepec, Guerrero y Pinotepa Nacional, Oaxaca, porque si solo decimos Ometepec, Guerrero, la gente de Oaxaca se desliga y dice, no hay por qué preocuparse. Entonces, como está en la frontera, hay que hacer el énfasis. Un cálculo con una sola estación, en donde da la impresión de que están más bien sobre Oaxaca. No es así. Esta es una ley de atenuación en donde vemos la disminución de las réplicas, se aplica, por eso hablamos y hacemos un cálculo de por qué alrededor de en un mes la sismicidad literalmente termina ahí. Son basados en este tipo de regulaciones. Aquí está un decaimiento de las réplicas en función de los primeros días. Este es ya un mapa de desplazamiento. Se considera que en la zona central, ubicada en este punto, los desplazamientos pudieron alcanzar casi los 5 metros, y de ahí nos vamos desplazando. Esto ocurre a profundidad, no lo vemos en la superficie. Para darles un ejemplo, el sismo del 85, en la zona más crítica de desplazamientos abajo, llegaron a estar en cerca de los 15 metros, ¿no? Eso es lo que hacen los grandes sismos. Esta es una gráfica muy interesante. Viene esta gráfica, marzo, viene 14 de marzo, y hay un pico clarísimo, 4 días antes del sismo. ¿Quién creen que lo predijo? Muy curioso. El euro contra el yen japonés, ¿no? Es la variación y la fluctuación del euro. Entonces, no hay, ¿no? Los que predicen, estamos viendo cómo quién tiene euros en este país, pues pocos, y quién tiene yenes, tampoco, ¿no? Pero la variación es muy clara y no hay forma de predecir. No le hagan caso a lo que se dice. Hay coincidencias, ¿no? Buscamos una gráfica y esta es la que más se apega. Algunos de los efectos: caídas de bardas en la Ciudad de México. Esto no puede estar pasando aquí, ¿no? Esto está en la zona norte, caída de mampostería de la parte de los edificios. Este transformador, pues queda muy claro que no ha de haber estado atornillado, ¿no? Y después nos cobran la luz como nos la cobran. El pobre señor del taxista, ahí lo habían entrevistado, andaba de lugar en lugar pidiendo quién le pagaba su coche.
nadie le pagaba nada. Este es un indicador por qué no debemos de pararnos debajo de los postes de luz. Lo que ya vimos, esos son efectos interesantes, son desplazamientos ya grandes en la parte de la zona del metro. Otra vez, ¿no? Vean, aquí claramente, y lo vamos a mencionar más adelante, el efecto de golpeteo, ¿no? Vean cómo se concentra aquí el daño, porque están golpeando, debió de haber golpeado claramente esta estructura con la otra. Este señor, yo que él me hubiera ido a la villa como 3 veces, porque si calculamos que iba a 30 kilómetros por hora, se recorren 8.33 metros por segundo. Si hubiera ido una décima de segundo más lento, no lo cuenta. No, una décima de segundo. Y además el microbús iba vacío. Después le echan la culpa que había golpeado el puente, o sea, de verdad, impresionante. Vean, ¿no? Cae exactamente detrás de él, ¿no? De verdad, mucha suerte, y qué bueno que no iba lleno. Imagínense si el microbús trae 20 personas, todos están atrás, hubiera sido una desgracia y hubiera sido la causa fatal más grande producto del sismo. Esto, la ciudad universitaria está del lado derecho, son edificios cercanos a la Conagua. Vean, toda la gente parada debajo del puente peatonal. No hay que pararse del puente, debajo de los puentes, ya vimos que se cae. En otros lugares, aquí todo el mundo se apropió de las calles. Comienza a haber una buena respuesta ante la gente. Esto implica que estamos siendo cada vez mejor preparados. La pregunta es lo suficiente todavía más. Ya hay pronósticos. Aquí podemos ver la intensidad de grado Richter, el número de réplicas. Esto nadie me gana, ¿no? Los japoneses sacaron su pronóstico. ¿Qué efectos producen los sismos? Bueno, ya vimos la sismicidad, no la podemos detener, y algunas de las gráficas que utilizamos con la gente en donde podemos apreciar este edificio, y lo que vemos es, bueno, se daña, y en tratar de entender por qué se daña ese lado, pues nos podemos dar cuenta que es un edificio no simétrico, en donde tiene la zona o del elevador o de las escaleras, que lo hace más rígido. Y el propósito de mostrarlo es porque puede entonces uno determinar las zonas seguras del edificio, ¿no? Cómo el daño probablemente asociado, porque esta parte se desplaza más al otro lugar. Esta es la técnica rusa para colocar los pisos. Si ustedes buscan cómo estaban acoplados los pisos techos aquí, no hay varillas, da la impresión de que utilizaron PRIT o resistor, cualquiera de las dos, y se colapsan, y son elementos prefabricados, ¿no? Este tipo de estructuras desde el 57 fueron no autorizadas aquí. Otro ejemplo en Estados Unidos, en donde hay una mezcla de mampostería en la parte de abajo y más elementos ligeros o madera arriba. Sabemos que los dos son buenos elementos en el comportamiento sísmico, pero que la mezcla de ellos no es un muy buen resultado. Claro, aquí no utilizamos madera, pero lo que pasa aquí es que la gente empieza la autoconstrucción con ladrillos, se le acaba el ladrillo, le regalan block y lo hace con block, se le acaba el block, le regalan cemento y lo hace con cemento. Y de alguna manera están alterando, ¿no? El diseño inicial ya no tiene nada que ver con lo que construyeron, y eso eventualmente vuelve más vulnerable la estructura. Los primeros pisos blandos son aquellos en donde claramente utilizamos esta parte para estacionarnos, y como tenemos una deficiencia en la dirección en la que ubicamos los vehículos, vemos el efecto, ¿no? Esto en California, en San Francisco, en donde supuestamente han resistido bueno, no resistieron el de 1906, pero que el código es muy estricto, siguen teniendo este tipo de deficiencias ante el sismo de la Serie del Mundial de Béisbol, que estaba además a 100 kilómetros de distancia. Según ellos, estaban preparados para resistir el sismo enfrente, la repetición del de 1906, un sismo arriba de 8.2, y uno de 7 a 100 kilómetros de distancia les pega muy duro, ¿no? Este del 89 salvó nuestra reputación como mexicanos. Estaba yo trabajando en este lugar y cuestionaban mucho lo que había pasado en México en el 85. Y digo, sí hubo algunas deficiencias estructurales, pero es un sismo muy grande que no había tenido la ciudad, y se identificaron una cantidad de situaciones complicadas, pero además se colapsan 400 edificios de un grupo de 1 millón, es un porcentaje muy bajo. Entonces llega este sismo de magnitud 7 a 100 kilómetros y les ponen toda la torre, ¿no? Y dicen, no, pues sí, nos disculpamos por lo que dijimos, dicen que ustedes estaban tremendamente preparados, se colapsa parte del puente que une San Francisco con Oakland, con Berkeley, el viaducto elevado de Cypress también se daña.
Más de estos efectos son estructuras de no más de 4 pisos y vean el efecto claramente en las columnas. Lo que sí vemos es que ya nadie estacionó su coche por debajo. Y claro, a ustedes no hay mucho que explicarles, pero el poco uso de los refuerzos en las estructuras hace que el comportamiento del concreto y el acero comience a moler rápidamente el concreto. Y una vez que perdemos la capacidad de resistencia de la columna se viene abajo. Lo podemos ver desde aquí, el acero de refuerzo está separado tramos muy grandes. Fue algo que sí me tocó ver cuando se hizo el segundo piso. Se quejaba mi hija que siempre lo metíamos por el periférico y estaba lleno, y lo que yo quería ver es la primera fase, la construyeron ahí las columnas. El espaciamiento difícilmente le permitía a uno ver a través de la estructura de acero. De hecho, tuvieron que utilizar un concreto especial, más fluido para que circulara en todas esas partes. En cambio, las columnas actuales ya llegan prefabricadas. Ya no se puede ver. Yo confío en que de todas maneras está sobre la zona dura aguante. Sí se va a mover, es un péndulo invertido, ¿no? Y por eso yo siempre circulo, de hecho para venirme aquí, tomé el segundo piso y siempre me voy por el medio y siempre me voy a los 80 kilómetros por hora. No por el radar, porque yo sí creo que si va uno de los carriles laterales y va a una velocidad más alta de 100 kilómetros y comienza un sismo, la vibración que va a producir esos tramos va a hacer que uno golpee el barandal y a esa velocidad sí se va uno abajo. Entonces más van por el medio, no los infraccionan, van a un 80 y pues hay que protegerse. El efecto de golpeteo es un efecto crítico en donde están las estructuras totalmente pegadas y vemos que siempre la estructura dañada es la más alta y al nivel de la otra. Aquí vemos que apenas si se caen algunas tejas y vean el efecto que se presenta en la parte alta. Estructuras para este sismo ya importante de Irán, es una estructura claramente ligera, pero no tiene las columnas, ¿no? Y esta es la razón por la cual en Haití hubo tantas víctimas. Lo mismo, no hay un reglamento de construcción, no tenían una sola estación sísmica, había una pobreza extrema en el país y las construcciones de este tipo, pues al que le cae una ladrillazo de ese tamaño ya no hay capacidad de resistencia. En otros países, Japón, primeros pisos blandos de nuevo, es en la zona de estacionamiento, nos damos cuenta que el edificio no está mal construido, si lo pudiéramos levantar y meterle unas columnas aquí funcionaría. Vean, no se cae ni la chimenea, un tanque medio raro estilo japonés, las cortinas tampoco se desprenden, ¿no? Entonces, los primeros pisos blandos están complicados. Está la volcadura completa de un edificio en donde se comienza a propagar un incendio y que hace las técnicas de rescate muchísimo más complicadas. En Turquía, una cimentación deficiente, 40-50 centímetros el cajón de cimentación. Estoy seguro que esperaban que construyeran rápido el edificio de al lado para contenerlo y se vuelca, ¿no? Y otra vez el edificio apenas se ve un fracturamiento aquí, los cristales tampoco se rompen, pero con esa deficiencia no funciona. Para este sismo en Irán, vean el número de víctimas, 41,000 víctimas, y otra vez este material es el equivalente nuestro de adobe, se colapsan estos muros y atrapa a toda la gente y produce víctimas, un número de víctimas muy alto. Este sismo, cuando fueron las Olimpiadas en China, unos meses antes, se colapsa toda esta parte, pero vean, ¿no? Estructuralmente en donde están las escaleras no hay tanto daño. Y otra vez estamos ubicando las zonas de mayor seguridad, no hay una regla de oro, a la gente le toca identificarlo casi en forma individual, cada estructura nos pregunta si estoy en el piso 5 me salgo o no me salgo, le digo, ya hizo un simulacro, dice no, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay que identificar qué partes en el sismo se mueven menos, en cuáles pueden percibir menos efectos para hacerlas como seguras. Este también es en China, vean y busquen, las columnas no hay, estos son closets de madera y vean los fracturamientos, claramente indican desplazamientos fuertes y se colapsa este piso. Y en cambio este otro edificio que se ve también medio traqueteado, vean, hay cambio de material, las columnas dan la impresión de que esta columna no la continúan, esta que llega aquí tampoco la continúan, pero el edificio resiste, ¿no? Entonces, aún medio mal construido, pero utilizando estas técnicas funciona. Dejemos de criticar a los demás. Nosotros, ahí es que el ángel sí se cae en el 57, ya vi estructuras de acero y se dan cuenta de que no son suficientemente resistentes, son demasiado elásticas, y había otros cines, este era el cine El Encanto, en donde claramente pueden ver los contrafuertes que llegaban hasta este punto y se desprende esta pared. A partir de ahí esta técnica fue prohibida para estas estructuras altas. Por ejemplo, en el caso del sismo del 85 vemos el efecto de golpeteo, totalmente confinada esta estructura, con 5 pisos más, y yo lo que pensaría, ustedes tienen más la palabra, es que el edificio no estaba mal construido,
Después de ver lo que pasa en las Torres Gemelas del colapsamiento de 5 pisos, pues igual hubiera continuado el colapsamiento. Y otra vez vemos poco daño, ni siquiera los cristales se rompen en este lugar. El problema es que no tenía el edificio la capacidad de moverse lateralmente para disipar la energía sísmica al ser confinado por los otros dos edificios. Sucede esto, uno de los ejemplos del Hospital General, en donde ahí sí estructuralmente el diseño debía de haber sido mejor. Otro ejemplo de golpeteo, en la colonia Roma uno pensaría que una casa construida a principios del siglo pasado era más vulnerable que este edificio con técnicas que parecen ser de los 70s. Vean la separación de las columnas. Esta columna desde la perspectiva no se ve tan ancha o está volteada en este lugar, y poco daño realmente en este lugar. Exactamente en el lugar en donde golpea y trata de volcarse este edificio es en donde tenemos el daño de estas columnas que se colapsan. Comunicaciones y transportes, otra vez la razón de mostrarlo, aquí era en donde estaban las escaleras y hay un colapso de esta estructura más o menos en forma de cruz, concentra esfuerzos muy grandes en este lugar, y en la zona en donde se encontraban las escaleras el daño es menor. Este es uno de los ejemplos clásicos. En el Hotel de Carlo, este edificio se desplaza completamente hasta el nivel de la calle, toma literalmente vuelo, empuja al edificio del medio, y el que le pone el pie, el escalón, pues el chaparrito, siempre le echan la culpa al chaparrito. Y vean, exactamente al nivel en donde está la altura del edificio menor, hay el colapsamiento. Si vemos el recuadro, nos queda claramente el colapso de este piso. En cambio, la parte de aquí arriba, la gente de aquí salió con vida, la gente de aquí salió con vida, y en cambio los que están aquí probablemente no lo hicieron. Entonces a la gente le toca entender que si vivimos en una de las zonas sísmicas importantes de la Ciudad de México y los edificios están pegados, hay que hacer algo, ¿no? Hay dos cosas: se golpean los edificios porque son independientes, y una de las cosas que podemos hacer es tratar de unirlos para que sean forzados a vibrar en una forma uniforme, o lo otro es reforzar que es la parte en donde los dos se golpean. Lo que no deberíamos de hacer es, si vivo aquí, pues rápidamente vender el departamento y decirle al otro, pues ahí se la ve, ¿no? Hay que identificar. Y el código actual, el reglamento actual, como bien lo saben, contempla la separación que debe de haber entre los edificios dependiendo de la zona sísmica en la que estamos. El problema es que no es retroactivo. Todo lo que fue construido anteriormente y que está así no tiene ninguna obligación. Ejemplos de la volcadura ya lo habíamos visto en Japón, del lado derecho en la Ciudad de México. Ya habíamos visto este ejemplo, y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como colocan este mural que lo hace muy pesado. Sí tenemos las columnas, pero son columnas demasiado pequeñas para la estructura, y hay un colapsamiento en este sitio, ¿no? Otro ejemplo crítico del golpeteo, en donde está la barata, ¿no? Es nada más un centro de copias de un piso de altura, y vean el efecto que tiene la otra estructura. Mientras más grande sea la diferencia entre los dos, más posibilidad de volcadura hay. Ahí sí se podía hablar con la barata y decirle, ¿por qué no mueve tantito el changarro? Y funciona. A ustedes probablemente ya no les tocó conocer este edificio, eran los multifamiliares Juárez frente al centro médico, y alguien hace el diseño bien, pero a alguien se le ocurre que ¿por qué no meter las calles por abajo? Se ve muy bonito. ¿Y qué es lo que sucede? Un poco parecido al efecto de Turquía. Claramente la cimentación de este edificio no iba hasta abajo, y a la hora que viene el sismo no se colapsa esta parte, pero sí se colapsa el edificio, y esa calle lo llevaba uno hasta lo que es hoy Baja California, ¿no? Cruzaba uno el eje y se viene totalmente abajo. Otros ejemplos de estructuras muy pesadas con columnas muy ligeras, un ejemplo más de golpeteo. Aquí vemos el nivel de la otra casa, cuando se abusa del tipo de suelo. Y si el edificio no fue construido con estos propósitos, del lado derecho son costales de azúcar, imagínense lo que pesa esto, y en el otro pues hay una cantidad de material ahí que no permite que el edificio se comporte como debe de ser. Algunas muestras de edificios reforzados. En el caso del hospital el 20 de noviembre no podemos tener ningún movimiento severo, porque si perdemos la energía eléctrica en el hospital ya no sirve. No, si hay fugas, cualquier tipo de daño pequeño impacta a estas edificaciones. Hay varias que son esenciales, claramente los hospitales, lo que tendría que ver con seguridad, inclusive los bancos. Una de las fotos dramáticas de Haití era el banco despedazado, y la gente volteaba y decía, mi dinero, ¿no? Claro, el dinero ya es más virtual, pero todo este tipo, imagínense que se cae Los Pinos, ¿no? O que se cae el Palacio de Gobierno. Todo esto tiene implicaciones
Y otra índole, el López Mateos, que también tiene esta estructuración, claro, salen con una fuga y sacan a la gente como acaban de ver. Dicen que se cayó una barda, no entiendo qué barda se cayó, que es lo que rompió la tubería, porque además el daño se provocó en un piso alto, ¿no? Pero son estructuras importantes y esenciales, ¿no? Ejemplos de columnas afectadas en uno de los ejemplos.